Hola, ¿qué tal? Casi me agarraron distraído. Estaba chequeando ahí en estudio. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. No está. Para mí va a ser a partir de ahora el Diego. Lo peor que te puede pasar en el reemplazo de alguien es un conductor con apellido difícil. Así que el Diego no está, ni hoy ni mañana. Ya el domingo estará otra vez con todos ustedes. Pero la mesa está tendida, como ustedes ahí en casa. Y como siempre está la dama de la noche, Adriana Amado. ¿Cómo le va? Por fin un día al aire juntos. Por fin. Siempre nos cruzamos ahí. Ahí en el los corte, pasillitos. Pero... Ahí, hola, ¿qué tal? A las apuradas. Pablo de León, tantos años, ¿cómo va? ¿Cómo anda, querido? Un gusto. Osvaldo Bazán, buenas noches. ¿Qué tal? Qué alegría, Marito. Bueno, muy bien. Me podés mirar a los ojos si querés, ¿eh? No, mira vos. Él mira la cámara. Siempre hay un rebelde, ¿viste? En la casa siempre hay un rebelde. Rolando Barbano, para mí es Copito, mirá, ahí está. Copito. Me gusta, está muy bien. Quedó bien, ¿eh, Copito? Bien. Y además lo tenemos a Andrés Mega. Andrés es médico psiquiatra porque nos vamos a meter de lleno, gracias doctor por estar con nosotros, Gracias. Nos vamos a meter de lleno en este tema y en este debate que se abrió esta semana a partir de lo que sucedió con Chano, con el cantante que todavía la está peleando en el sanatorio Otamendi y que ha puesto en el debate, en el centro del debate, el tema de la salud mental. Le vamos a preguntar de todo, pero Rolo, tenés información. Sí, hay mucho para hablar, Mario. ¿Por qué? Porque hay una cuestión penal en la causa que investiga lo que le hicieron a Chano, que empieza a tener una primera definición. Y esto es, el policía que le disparó a Chano, Facundo Amendolara, ya está formalmente imputado. La justicia bonaerense lo que hizo es notificarlo de que se abrió una causa penal en la que se está investigando su conducta y lo que se está haciendo es darle la posibilidad de que, por ejemplo, nombre un perito de parte para la pericia balística, que esta es otra novedad, se va a hacer a partir del martes próximo, Mario. Ahí se va a buscar determinar si el disparo fue hecho desde una distancia prudencial lejana, lo cual en este caso lo complicaría al policía. Si determina, como se cree hasta ahora, que el disparo fue hecho de más de 3 metros de distancia, esto significaría o podría abrir la posibilidad de que la justicia entendiera de que la vida del policía no estaba en riesgo. Claro, es decir, que tenía tiempo de buscar por una lo menos alternativa. defenderse, protegerse no tenerlo a Chano encima, digamos. Claro, Mario. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que el disparo se pueda determinar, se hizo a corta distancia. Esto indicaría en principio que Chano estaba muy cerca del policía, que estaba en condiciones de agredirlo efectivamente, con lo cual sería más excusable la acción del policía. Ahora Lo que falta, ¿no hay otro sí. policía que dice que corría riesgo, que Chano estaba muy agresivo y que había atacado al policía? Sí, hay 2 policías que declararon, uno es hombre, la otra es mujer. La declaración del policía varón ya se conocía, fue de las primeras. Él dijo, obró de acuerdo al protocolo, dijo el compañero del policía que disparó. Hoy se conoció la de Vanessa Flores, mujer policía, que dijo claramente no tenía otra opción. Pero ¿qué pasa con estas declaraciones? Son los compañeros, son los colegas. Sabemos que muchas veces en la policía hay un espíritu de cuerpo, que todos se identifican con el compañero que disparó. Por eso la justicia es la que tiene que poner un poco distancia sobre esto, escuchar a la mamá, a Marina, que habló hoy en la puerta del sanatorio Otamendi, Mario, y ella dijo, yo no estoy contra la policía, quiero que quede claro, acá solo hay víctimas. Chano es la primera, es la víctima que está peleando por su vida. Pienso también en la mamá del policía que disparó. Y acá lo que tenemos que discutir, dijo la mamá de Chano, es la ley de salud mental. ¿Por qué, Mario? Porque dice la mamá, yo pedí ayuda muchas veces y nadie me escuchó. Nadie me dio una mano. Hay otros Chanos, hay otras mamás de Chanos que están pidiendo ayuda. Nadie les da bola acá. Cambien la ley de salud mental. Esto es lo que planteó Marina y me parece que es la que abrió un poco el juego a este debate que va más allá de la causa penal. O por lo menos termina de confirmar la necesidad de este debate, ¿no? Porque es un testimonio en carne propia, en primera persona, de un drama que están viviendo, no ahora a partir de esta situación, sino desde hace mucho tiempo, que ella misma ha dicho, mi hijo viene pidiendo ayuda. Escuchen las letras de sus canciones. Hace Por 20 eso años, dijo Mario. lo sumamos a Andrés Mega, médico psiquiatra. Gracias, doctor. ¿Es necesaria una discusión sobre esta ley de salud mental que tenemos? Absolutamente. Esta ley, así como está planteada, como fue sancionada, lo único que ha producido desde el año 2010 ha sido una larga lista de víctimas
entre suicidios y homicidios de pacientes que no han podido tener la atención adecuada y el espacio adecuado para su contención. Fue una oportunidad histórica este momento de la sanción de la ley para poder cambiar un poco el panorama, brindar atención, brindar medicación gratuita para tantos pacientes psicóticos que sufren enfermedad crónica, para tantos pacientes afectados por el consumo crónico de drogas y para facilitar y modernizar las instituciones especializadas en psiquiatría, mal llamadas manicomios. No existen manicomios en la Argentina. Y en esto, los psiquiatras argentinos, especialmente la Asociación Argentina de Psiquiatras, se presentó en su momento, al momento del tratamiento en senadores de esta ley en el año 2010, y no fuimos escuchados. Ustedes lo plantearon a esto. Presentamos un proyecto alternativo, no fue escuchado y se aprobó rapidísimamente sin ningún debate. Y para que quede claro entonces, ¿cuál es el punto o los puntos en cuestión que ustedes cuestionan que deberían cambiarse? Mire, hablamos hoy a la mañana con Rolando sobre un tema muy importante. Si acá estamos tratando un concepto como la enfermedad mental, ¿qué palabra debería existir en la ley, en el texto de la ley? Lógicamente, enfermedad mental. Bueno, no existe en ningún momento de la ley, en ningún renglón de la ley, la palabra enfermedad mental. Se reemplaza por padecimiento o sufrimiento, lo cual descategoriza y ridiculiza el problema. Y saca del foco de la atención algo que es una epidemia y pandemia ahora asociada a la pandemia del coronavirus. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esta ley? Hay una base ideológica de fondo. En esta ley no participó ninguna facultad de medicina de la Argentina en la redacción. Ni tampoco se invitó a ninguna sociedad de psiquiatría a que emitiera una opinión, si no nos hubieran producido los errores irreparables que trajo la ley de salud. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ideología, doctor? Porque acá parece uno leyendo el texto de la ley que se habla de que es una suerte de algo contra natura privar de su libertad a alguien que tiene que ser internado, que se lo equipara con un prisionero al enfermo, que por lo tanto hay que darle libertad para que se cure en el ambiente en el cual vive, se va en contra del encierro de las unidades monovalentes. Tengo entendido que Daniel Goyán la cerró en diciembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la ideología que hay atrás de esto? ¿Es abolicionismo? ¿Es garantismo? La ley partió, gracias por el comentario, la ley partió de un principio de respeto de derechos humanos de los pacientes. Con lo cual los psiquiatras ya estábamos de acuerdo y ya trabajamos en sintonía con eso mucho antes de la presentación de esta ley. Pero ¿qué pasó? A partir de esto se insertó dentro del texto un concepto de negacionismo de la misma existencia de la enfermedad y de plantear algo tan absurdo y de tanto desconocimiento de la naturaleza de la enfermedad como pedir el consentimiento del paciente para su propia internación. Cuando en principio las patologías psiquiátricas graves, estamos hablando psicosis, mal llamada locura, o pacientes descompensados por consumo de drogas que perdieron su contacto con la realidad, pedirle a ese paciente que participe y asienta a su enfermedad. Ese es el punto clave, ¿no? Claro. Porque Ahora, aparece el caso Maradona, me aparece en la memoria a partir de lo que dice él, el tema del consentimiento. Maradona tampoco daba consentimiento para su internación, ¿o no? Y sumando al caso Maradona, digo, para traer la ley a casos concretos, ¿no? Tal vez mucha gente o muchas familias que nos están viendo y nos están escuchando. Supongamos, tengo un familiar, un hijo, un hermano que sufre adicciones, que está en plena adicción, que no lo podemos recuperar. ¿Cómo se aplica la ley ahí? ¿Quién decide? Bueno, este es el punto. Se lo lleva a una consulta especializada y se le pregunta al paciente si desea internarse o desea tratarse. La mayoría de los pacientes en el estado que están van a decir que no, independientemente de la evaluación. Y si no el paciente no saca prácticamente un cuchillo y trata de cortarse delante de los entrevistadores, van a decir, no existe el llamado riesgo cierto e inminente para practicar la internación. ¿Cómo era antes de la ley? Antes de la ley estaba la posibilidad, como en cualquier guardia médica general, cuando un paciente se siente mal y los médicos no saben exactamente qué tiene,
de estar internado en observación, en la guardia. Existe para toda la medicina, no existe para la psiquiatría. Hay muchos complejos delirantes, no quiero ser demasiado técnico, pero por ejemplo ciertas paranoias descompensadas donde piensan que todo el mundo está en contra de uno y sostienen ese delirio, que cuando está en una entrevista, el paciente obviamente va a negar su enfermedad. Es evaluado media hora, 40 minutos, dicen está bien, no representa riesgo, vuelve a su casa y actúa su delirio. Bueno, ese es más o menos el caso de Chano el viernes, cuando su mamá pidió asistencia médica y él mismo llamó a emergencia para decir, por favor, llamó al 911 para decir, por favor, saquen, la que está mal es mi madre, no soy yo, ¿no? Se dio vuelta la situación. Exactamente. Y en esos complejos familiares donde no hay un solo enfermo, sino hay varios de distinto grado de enfermedad, el evaluador que llega de afuera observa la escena y dice, yo no puedo decir a quién voy a internar. ¿Y existe algún parámetro para saber si el adicto o la persona que sufre algún tipo de trastorno está en facultades o no para decidir? ¿Existe algún parámetro en psiquiatría para decir, bueno, a ver, hasta este límite sí la persona puede decidir, pero a partir de esto no? Bueno, ese es uno de los kits de la cuestión. Se habló en la ley que la internación involuntaria, que es posible según la ley, debe regir el principio de riesgo cierto e inminente. Ahora, en ningún momento, ni de la ley, ni de su reglamentación, que ocurrió 3 años después recién, dice cómo se determina para el equipo médico este famoso riesgo cierto e inminente. Ajá. Da una definición del ERU, digamos, pero no dice técnicamente cómo se define. En cambio, cuando damos clases a los colegas, hablamos de que existe una tabla de 10 puntos para sacar un puntaje y determinar en base a ese puntaje si el paciente necesita hospitalización inmediata o no. O sea, está la ley, pero la ley no dice cómo aplicar la ley. Exactamente, no dice cómo aplicar ese famoso riesgo cierto e inminente. Eso genera confusión, especialmente en los psiquiatras jóvenes, los que tienen miedo de internar por ser acusados de una privación ilegítima de la libertad. Que pueden correr ese riesgo, efectivamente. Que pueden correr ese riesgo. Claro. Entonces deciden no internar, vamos a tomar la medida menos restrictiva. Venga mañana por consultorios y vemos qué pasa. Pero ¿y cómo es eso cuando tienen que pedir la intervención del juez y tienen 10 días para hacer lo que la ley establece? ¿En qué caso? En esos casos, cuando se produce, sí, la internación involuntaria, donde tiene que comunicarse inmediatamente al juez, esa en las 48 horas, y luego entonces el juez convalidar esa internación. Pero ya estamos en una situación crítica. Me imagino haciendo paralelismos que siempre son injustos, pero como si una persona va con un tumor al médico y le dice, no vamos a tratarlo hasta que esté en riesgo cierto de morirse. Mientras usted vaya a la casa, trate de pilotearla, que su familia lo cuide como pueda. Me da la sensación de que usted está planteando lo mismo con una enfermedad psiquiátrica. El error gravísimo es, apelando a este tema de los recursos humanos y apelando a la permanente autonomía de los pacientes, que no es tal, que la enfermedad hace perder la autonomía psíquica en un momento. Esto es lo que no entienden los que escribieron la ley, que otras personas, sea la familia o sea los mismos médicos intervinientes, tomen el rol in loco parentis, como se diría, en lugar de los padres en ese punto, y procedan a una internación para evitar que el paciente se dañe a sí mismo o a terceros. O sea que la ley habla de un mundo ideal. Habla de un paciente ideal que si se siente mal, él va a seguir la internación y si no se siente lo suficientemente mal, no va a acceder a la internación. Eso es desconocer, por eso hablo del tema de que no se conoce, no define enfermedad mental, es desconocer la naturaleza, la génesis, la etiología, todo el aspecto científico que tiene la psiquiatría, que no está reflejado en la ley. O sea, que estamos dando vuelta alrededor del tema de los derechos humanos por distintos aspectos, porque también parte de las contradicciones que tiene esta ley es porque parte de la adecuación a la resolución de derechos humanos de la Asamblea General y de la Organización Panamericana de Salud, pero termina en un garantismo que se vuelve en contra del derecho humano que se supone va a defender. Va muy en línea con el abolicionismo, que no cree en la cárcel como un sistema para castigar y para rehabilitar a una persona. Esto es lo mismo, no hay que meter preso a nadie, no hay que internar a nadie. Esto es influencia de Foucault 100%.
Por supuesto que toda esta gente se apoya en la psiquiatría del siglo XVIII y XIX, donde se internaba para siempre en algún hospicio a alguien y nunca se le daba tratamiento y se los archivaba para siempre a las personas. La psiquiatría cambió, hoy hay una psiquiatría moderna. Yo tengo en mi consultorio montones de pacientes psicóticos que hacen vidas totalmente productivas, con sus familias, con sus trabajos, y todos los psiquiatras que trabajan bien, tenemos pacientes complicados que están en sus casas y trabajan ordenadamente y son felices haciendo el tratamiento. Doctor, hasta acá el diagnóstico. Sí. Pero necesitamos una puerta de salida. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución a esto? La única solución es, así como se hizo un gran debate nacional sobre el tema del aborto, se haga un gran debate nacional con participación de todas las personas involucradas en un debate sobre una nueva ley para la salud mental. Hoy ¿qué herramientas hay, doctor? Que no es esta. Me preocupa esto. Sí. Goyan anunció en diciembre del año pasado que se cerraban los centros monovalentes de tratamiento psiquiátrico. Es un disparate. Pero, ¿y qué está pasando en la práctica? Una persona que tiene un pariente... En la práctica es que si alguien tiene un enfermo psiquiátrico, tiene que traerlo a la capital federal, porque en la provincia están cerrando los grandes efectores psiquiátricos que recibían a los pacientes, los contenían, compensaban y en tiempo muy corto los devolvían a sus casas. Lo que decía hoy una funcionaria provincial de pacientes de 60 años internados, es una realidad hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque fueron pacientes que fueron hospitalizados en otra época de la psiquiatría, que la familia los abandonó ahí y que se quedaron a vivir porque no tienen lugar donde vivir. La mayoría de los pacientes crónicos que pueden encontrar en cualquier institución es que son temas exclusivamente sociales y no psiquiátricos. Y si ese tema social se resolviera, no estarían internados. Pero ¿qué pasa? No existen casas de medio camino, lugares donde el paciente puede vivir porque no tiene otra casa donde estar. Doctor, para ir cerrando. Sí, perdón. No, por favor. ¿Sabemos de qué población estamos hablando? Que se queda, es decir, es que está con una ley, pero que no le sirve. ¿Se puede estimar eso? Si nosotros... Estamos hablando de gente, estamos hablando de personas que lo necesitan, de familias que están desesperadas, ¿sí? Y de un contexto que, por lo menos por ahora, no ofrece soluciones inmediatas, porque hasta que todo esto se ponga en marcha, el gran debate nacional, imagínense cuánto tiempo puede pasar. ¿Qué volumen de gente estamos hablando? Mire, ¿qué porcentaje de la población? Cuando usted habla de... Perfecto. Cuando usted habla de epidemiología de la enfermedad psiquiátrica, tiene que discriminar por patologías. Y en estos momentos la patología mayor en el mundo, no solamente en la Argentina, pasa por los trastornos depresivos. Los pacientes depresivos constituían, cuando yo empecé a estudiar hace varios años ya, un 12% de la población mundial. Hoy está en el orden del 30% de la población con trastornos depresivos en alguna época de su vida. Usted tiene pacientes con trastornos bipolares, pacientes esquizofrénicos, pacientes con síndromes orgánicos, pacientes afectados con una etiología de drogas y de consumo y de trastornos de personalidad varias. Usted tiene que calcular entre un 20 y un 25% de la población argentina tiene algún tipo de problema psiquiátrico. Muchos de ellos en tratamiento ambulatorio que gracias a la ley no tienen lugar donde tratarse. Doctor Andrés Mega, gracias. Ha sido muy claro. Un placer, gracias por difundir esta situación y ayudar al esclarecimiento del público. Que por otra parte es un debate necesario. Gracias, doctor. Cambiamos de tema. Una línea, me estaba haciendo así, una línea para Pablo de León. Las elecciones mueven el tablero en la Casa de Gobierno, ¿no? Exactamente. Daniel Arroyo va a la lista de diputados, con lo cual el actual ministro de Desarrollo Social deja de ser ministro. Y es inminente que el presidente anuncie su reemplazante, que va a ser Juan Zabaleta, conocido como Juanchi Zabaleta, actual intendente de Hurlingham, con lo cual sumaría el tercer intendente en su elenco de gabinete. La otra situación es la de Agustín Rossi, que se negó a los pedidos de Alberto y de Cristina de que baje su lista en Santa Fe y va a la pelea electoral con el propio Omar Perotti, el gobernador local. Veremos en estas horas si se define que a pesar de ser candidato, Rossi no baja a la lista si sigue siendo ministro de Defensa. Gracias, Pablo. Otro invitado, Mario Negri. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va?
Un gusto estar con ustedes. Trajo machete. Acá está sacando No. Machete. Por lo general porque no quiero rectificarme después a veces si hace falta. No solo trajo machete, sino que lo estábamos viendo ahí, estaba esperando detrás de cámara y por momentos, mientras charlábamos con el doctor, usted asentía algunas cosas. Entonces, la primera pregunta, la salud mental también tiene que ver con la política, ¿no? Porque son por políticas de supuesto. salud mental. Es una de las patologías que le faltó nombrar al doctor recién. La política. La Una de política. las manifestaciones. Ajá. Pero por lo general... ¿Y la No, lo política, escuchamos porque- está en una situación patológica en la Argentina? No sé si patológica. Ahí se acaba de meter la pata. No le funcionó el machete. Hacerle un No, no le voy a psicotécnico decir a los patológica. próximos candidatos a ver cuántos quedan en la lista. No, patológica, pero tiene niveles de estrés y de picos que no son proporcionales a la realidad. ¿A qué se refiere con tanto en el situación de sentido de la estrés? exageración a veces de los temas, como alejarse de la realidad y desconocerlos. Y ese es el peligro que se tiene siempre. Es decir, usted va ahí, y más ahora en esta circunstancia, donde el problema no es solo la economía y lo que ocurre naturalmente en una campaña, sino que esta es una campaña con pandemia. Con pandemia que no es solamente enfermedad orgánica, sino las consecuencias del trauma de 2 años que ha venido viviendo esta sociedad cargada de incertidumbre, ¿no? Y los resultados. Entonces, va a ser un enorme desafío, ¿Y eso yo pienso, cómo esta elección. va a incidir? ¿Cómo cree usted que va a incidir la pandemia y lo que ha pasado de estos 2 años en las elecciones? Yo creo que sí, porque no se puede desprender el estado emocional de la sociedad. Tampoco no sé cuánto irán a votar. Algunos dicen que va a votar menos, que un 20, un 30%. Pero tenemos que tener mucho cuidado los que pretendemos ser candidatos, somos precandidatos, y en general la dirigencia, porque si nos pasamos de rosca, van a terminar en la banquina, porque la gente no sabe qué pasa mañana. Entonces hay que tener un hilo muy delgado, porque debatir ideas no es malo. El problema es que sea proporcional a lo que la gente está viviendo en ese momento, Y ¿no? usted dijo la palabra rosca, además. Sí, pero no, lo digo en el buen sentido, porque ustedes fíjense, la esquizofrenia política es lo que pasó hoy en Formosa, por ejemplo, o ayer. Eso es una patología. Vivimos 2 años, yo fui a Formosa, yo junto con el senador Naidenov fuimos a ver la Bachelet, fuimos a la alta comisionada, nosotros fuimos a la Comisión Nacional, a la Comisión Internacional, y resulta que... Usted se está refiriendo al acto. Pero claro, al pogo, Ok, un pogo descomunal. Para la gente después que de haber todavía... maltratado. Ahora ampliamos sobre eso, pero para la gente que recién llega a casa, que no lo perdón. vio, Mario Negri está hablando de esto, mirá. Que le queden claro a cada uno de ellos Ahí está. que no es ningún mérito individual. El mérito que hoy tienen es una mochila pesada que tiene que responder al modelo formoseño. Mira vos. Bueno, esto es lo que nos decía Infran, que estaba prohibido, ¿no? Pero en no su solo provincia. prohibido, el chico que cruzó el río, la gente que perdió los negocios. Fuimos reconocidos internacionalmente por la violación de los derechos humanos, la gente en los encierros, los que se colgaban de las ventanas. Yo estuve en Formosa cuando nos agarró la policía, no podíamos llegar a ver a la gente. Es decir, y ahí está. Esa es parte de la esquizofrenia. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad frente a eso? No sé. ¿Usted cree que son esquizofrénicos o son unos vivos bárbaros? No, yo creo que hay una mezcla, digo esquizofrenia, porque es una reacción que no tiene sentido lógico, es como si fuera una patología. No, yo creo que estos son unos sinvergüenza. Yo creo que es la En realidad reacción de es los eso. poderosos. Los poderosos dicen, Es una nosotros, sensación de impunidad. los poderosos podemos hacer esto, los poderosos podemos hacer un acto, los poderosos podemos viajar y volver sin hacer Pero- cuarentena, Pero y acá pasa lo contrario. Pero ustedes han visto Mirá, la discusión. Él Aquí- cercó la provincia Pero y después adentro de la provincia él hace lo que quiere, porque es Sí, el patio de el atrás de su dueño. casa. Pero la hipocresía de armar el acto con los banquitos Sí. separados, 1,5 metros, y después Claro. toda la gente Una amontonada. O sea, escenografía. esa Pero es- fíjense ustedes, ¿cuánto le pasó? ¿A cuánto bonaerense o no? Vamos con el protocolo, te paran en la ruta y te cortan el camino y para el auto y venga acá. Y Goyán que tiraba de acá y el otro. Hoy se despidió de Crepla para subir a la lista otro pogo en Buenos Aires. Lo tenemos también, mira, acá está. Está Acá guionado, Negri. Vino guionado. Decís poco y ser el poco. Es que me impresionó. Mira.
Pobre Perón encima lo meten en el medio del baile. Sí, recordemos que tanto Gildo Infran como Goyan eran dos de las personas que más nos retaron todo el tiempo para que no pudiéramos salir. Recordemos que en la cuarentena murió gente por teóricamente enfrentar la cuarentena, mientras nos estamos enterando que un montón de gente entraba, por ejemplo, a Olivos. Y ¿no? si ustedes ven, yo no sé porque ustedes lo siguen al tema, lo informan todos los días. No terminó ayer la pandemia. No es que dice, bueno, esta música por ahí un festejo, porque ya... No. Resulta que hoy vemos que en buena hora llegaron más vacunas, pero como no está preparado el sistema, entre la distribución tenemos 11 millones dando vueltas. Sí, Tenemos 5 millones de la segunda dosis todavía. Y hay más de 340 muertos. Y ahora aparte hay una realidad que las propias autoridades, Mario, te están diciendo que está claro que en agosto vamos a tener malas noticias. Estas etapas que anunció la red de apertura, se sabe hasta en el propio gobierno de la ciudad que no se van a poder cumplir. Porque en agosto que va a haber excesos. No, que el tema de la variante Delta va a empezar a haber casos locales de circulación comunitaria, con lo cual tienen preparada la historia de que vamos a ir para atrás. Ojalá sea poco, pero las propias autoridades saben que va a ser así. No sé qué opina Negra. Sí, perdón. Quiero recordar que en el Pogo donde estaba Goyan, también estaba la ministra de Salud. Estaba Bisotti también presente en ese acto. Ahora, yo no sé qué opina Negri, pero parece que bajo el paraguas de la política hay ciertas cosas que están permitidas. Porque yo también me permito retrotraerme a julio, agosto creo, del año pasado, todavía en cuarentena bastante estricta, que hasta Patricia Bullrich convocaba a marchas en el Obelisco. Bueno, y sabemos muy bien, o a concentraciones en el Obelisco, digo, para meter a todos y ser ecuánimes, cuando sabíamos que cualquier tipo de concentración era peligrosa. Mire, yo por lo que creo que fui una sola vez a una sola marcha en Córdoba, no a la marcha, pasé en el auto. Pero esto no es un problema de que yo me saque un problema o no. Yo siempre pensé, porque ¿sabes qué pasa? Te hostigaban algunos diciendo, vos no vas, ¿dónde están? Hay que ser más duro. Yo no iba a la marcha. No es que no coincidiera en el objetivo, porque coincido con vos en la preocupación que había frente al mundo desconocido de la pandemia. Pero de cualquier manera, esto va a seguir. Nosotros sabemos, como bien se ha dicho, y lo que va a suceder hacia adelante. Entonces, Bisotti va ahí. Y ayer nos anuncia 20 millones de Pfizer. En buena hora, 20 millones. Ahora yo pregunto, ¿y el dolor que hay en miles de argentinos si en vez de la ideología hubiésemos buscado Pfizer hace un año atrás? No sé cuánto es el número, no es contrafáctico, pero se hubieran salvado muchos a lo mejor. Seguro. No tengo duda de que es así. Mario, y los chicos que están sin salir de sus casas desde hace un año y medio porque tienen comorbilidades y nadie les trajo la vacuna. Y los chicos que estuvieron sin clases durante un año y medio porque Goyan y Kreplak militaban el cierre de las escuelas diciendo que si ibas a la escuela te morías. No y una solo. semana después están haciendo... Y recordemos también las instituciones de adultos mayores. Recién se abrieron esta semana y hay muchos que todavía no tienen la segunda dosis. Digo, y ustedes recuerden que son de las cosas que a mí me distancian fuertemente de por qué pierde valor la palabra del presidente. Y el presidente, la última vez que dijo, los que manden a la presencialidad sepan prácticamente que estaban prendiendo fuego. Y ahora, Kicillof, de la noche a la mañana. Bueno, pero ¿por qué la política tiene esta necesidad de dar la sensación de que ya está la cuarentena, que ya está la pandemia? No es la política. Yo creo que hay políticos. Yo no, perdónenme. Yo puedo tener otros errores. ¿Es una necesidad electoral del gobierno bonaerense? Sí, pero yo creo que es pensar que la gente es onza. Me parece que están equivocados. Que la sociedad, aún en su dolor, evoluciona mucho más rápido. Acá vos tenés, entre los 15 y los 30 años, el 50% son pobres, no saben mañana qué es lo que van a hacer. Y vos te crees que porque le toque la marcha y Goyan se abrace. No sé. ¿Qué incertidumbre? ¿Qué mundo tiene hacia adelante? ¿Qué expectativa? Que ya de por sí eran pocas. Si a vos se te cayó el salario, se te cayó la mitad de la clase media. Yo escuché, creo que... Perdón, no, en otro colega de ustedes, pero de este canal. Lo escuché a Oliveto la otra noche y me quedé impresionado porque él da buena cifra. Dice, esta fue la Argentina del 75% de clase media. Ahora el 45%, pero en realidad no es. Viven, quieren vivir. Es un nervio motor como en las zonas productivas nuestras, como en Córdoba, en todo.
Ahora, en realidad queda el 28% de clase media. Entonces, si a eso vos, yo no lo culpo al gobierno de que haya venido la pandemia, no la trajo. Lo que menosprecio es la mala praxis que tuvieron con la pandemia. Hicieron de la pandemia un programa de gobierno. Y ahora, ¿por qué cree que dieron este giro repentino que de no Pfizer a sí Pfizer y a cerrar un acuerdo? Y porque porque primero se ataron a 2 novias nada más. Ustedes recuerden cuando el exministro dijo, miren, estamos empachados de vacunas, ya tenemos 66 millones comprometidas, pero se habían atado con 22 con un laboratorio y se habían atado con Moscú con otro, y disparado de Estados Unidos cuando la primera que se aprobó y el primero que recibieron fue a Pfizer, y le empezaron los accidentes en la mitad de camino. Yo no sé quién fue culpable, pero la de México no vino, lo de Rusia es lo que te siguen diciendo, ahora con la segunda dosis, primero estamos nosotros. Recuerden a los chinos, cuando dijeron tenemos el aniversario de la revolución, y nosotros hasta julio, agosto no les vamos a entregar una vacuna. Y mientras tanto, ¿el problema quién era? Nosotros éramos los visitadores médicos de Pfizer, nosotros éramos los enfermeros. Una discusión, pero digo, a ver, si el gobierno quiere discutir y tiene que hacerlo con la oposición, así pensemos 2 países distintos. ¿Por qué te la agarrás con la educación o con la salud? ¿Por qué? Te la vas a cargar en el lomo. No, y además, ¿por qué en plena pandemia haces esta discriminación ideológica si en definitiva la vacuna tiene un propósito común que es la inmunidad de rebaño? Acá va a haber un momento, miren, Bisotti. Yo no soy de hacer denuncias, pero Bisotti, si tiene un poquito de resto de autoestima, ella tendría que ir sola al Congreso a contar toda la verdad y que le pregunten muchas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, explicaros bien esa carta con la que hicieron saber lo que pasó con Moscú. Si fue una carta o fue el resultado de mucho tiempo de conversaciones en secreto. Explícanos por qué te diste la vuelta al mundo como Julio Verne, por Cuba, por todos lados, y te ibas a Estados Unidos a dar una vuelta de manzana a ver qué pasaba, y no querías firmar un contrato. ¿Saben por qué? Porque la confidencialidad sobre la que se esconden no tiene posibilidad de no ceder frente a la emergencia, cuando está de por medio de la vida. Pero el Congreso intentó algunas veces pedir explicaciones. Hago mal en decir yo, hay un Twitter hoy de un profesional que dice, por presión de los padres, de los 100.000 chicos, y por presión de la oposición, un tiro para el lado de la justicia de tantos errores, dice, vinieron 3,5 millones de Moderna y se comprometen a 20 millones de Pfizer. ¿Pero qué quiero decir con esto? Primero, Biden te estaba ofreciendo de regalo vacuna y vos las querías agarrar de algún lado. Tenías el problema de COVAX y creo que la bofetada moral más grande, acá hubo 2 bofetadas morales que van a golpear en la vida, que no ocurrió en ningún país del mundo aunque se hayan equivocado en la pandemia. Los vacunatorios VIP y la madre que ustedes recibieron tantas veces en este programa, que se movilizaron en la sociedad por 100.000 chicos, que no quisieron, escuchen, no quisieron apartarse del reglamento, votaron en contra, solamente porque querían ver si tenían el derecho de autor, y aún hoy siguen esperando, no fueron a comprar las 100.000 de Pfizer, 100.000 de Pfizer. Entonces, yo creo que es imperdonable. Cuando pasa el tiempo y pasan los años... Ahora, retomando la pregunta de Adriana, ¿el Congreso podría haber hecho algo? Hizo de todo. Nosotros, lo único que nos faltó fue tirarnos arriba del techo, pero no porque sepamos. Nosotros pedimos interpelaciones. Ustedes saben que el exministro fue 2 veces. Una vez a avisarnos que había pandemia. Y después, antes de renunciar, que ya no pudo más y tuvo que ir, que fue cuando dijo que tenía los 66 millones de vacuna garantizada por contrato. ¿De Ginés está hablando? Sí, de Ginés. Y Bisotti fue una vez a la Comisión de Salud. Y nosotros forzamos, recuerden ustedes el Zoom, con muchos de los laboratorios, pero además de pedir interpelaciones, además de hacer pedidos de informe, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, no sé, lo que sean. Pero además de eso, lo peor cuando está de por medio de la vida es usar la necedad. Porque si yo... En definitiva, no estoy preguntándote el color político. Te digo, dale una respuesta urgente, llamando a nosotros. ¿Querés llevarte el premio? Llévate el premio. Déjate ayudar.
Ahora, pero Mario, ¿usted cree que la gente va a votar esto? O sea, la discusión en las elecciones, hoy, vacunas y economía, ¿eso es lo que va a votar la gente? Yo creo, no soy un especialista, pero percibo lo que le pasa a la gente todos los días. Yo creo que el gobierno apostó siempre al plan vacuna, ¿no? Y por supuesto al subsidio en vez del trabajo. Creo que hoy, por lo que leo y veo, cada persona que recibe una vacuna está feliz. Claro. Pero no se saca la foto de la cámpora. Se saca la foto de esa señora grande que va a un estadio y está porque además aumentó el miedo. Y yo le digo una cosa. Lástima que las elecciones no fueron antes porque las vacunas hubieran aparecido antes. Bueno, no tengo las ninguna vacunas duda, aparecen, pero, las vacunas, esta es una opinión personal, pero creo que hoy puedo estar equivocado. Las vacunas aparecen y empieza la lluvia de vacunas porque vienen las elecciones. Y además le digo las algo, elecciones mueven todo. Va a En las suceder elecciones, eso. viste, son como el rey Midas. Aparece lo que parece imposible. Sí, pero después desaparece. Pero vos sabés que también hay en eso cierta en buena hora que negligencia. aparezcan las vacunas, por favor, ¿eh? Pero también hay cierta negligencia sanitaria, porque la idea de que vos vas a estar vacunado, inmediatamente tenés las elecciones y va a generar el voto, también se pierde de vista de que la inmunización necesita un proceso. Para que eso funcionara, deberían haber estado dadas todas, como en Chile o en Uruguay, que tienen hoy el 60-70% Pero cuando de la hablamos población de que las vacunas aparecen por las elecciones, no importa la inmunidad sanitaria, importan los votos. Por eso. Pero ¿sabe qué? ahí es El que foco está puesto en los Pero votos. ¿saben qué sucede ahora? Esa misma ilusión del que se fue a vacunar, millones de esos, por lo menos quedan 700.000 que se van con la vacuna, pero con el trabajo perdido. Porque hay 700.000 todavía empleos que no se han podido recuperar, de los cuales 500.000 son informales y 200.000 son formales. Te fuiste con la vacuna, anda y compra el kilo de carne. Te fuiste con la vacuna. El gobierno bonaerense está apostando a que importa más la vacuna. Por algo lo pone a Goyán, o por lo menos a la lectura que uno hace. Ponerlo a Goyán es reivindicar Yo lo que creo cómo que se manejó el la gobierno cuestión de la salud en la provincia. Bueno, en Buenos Aires hay 10 argentinas, ¿no? Si uno busca el modelo de un país, no importa con qué gobierno, donde se acumuló fracaso, ilusión, sueño, de todo, es Buenos Aires. También hay trabajo, también hay producción. Pero lo cierto es que cada día hay menos salario y más subsidio. Es decir, eso tiene un límite. En algún momento la Argentina se va a caer del globo. Olvídense quién va a ganar, quién va a perder. Porque acá, así como estaba el plan vacuna, también han agarrado las riendas de la economía y le han apagado las luces. Entonces, plancho el tipo de cambio, ¿no es cierto?, para que no haya problema. ¿Qué hago? Piso tarifa, y a pesar de eso la inflación ya supera interanual el 50%, meto control de precio, y sin embargo, todo va para allá. Y si fuese poco, le decimos al mundo que nosotros somos capaces de cualquier cosa. Por ejemplo, pensar que en Nicaragua hay democracia, pensar que los derechos humanos se pueden violar un poquito, total no es para tanto. Es decir, estamos arriando cosas que fue un capital de recuperación de la democracia argentina, no importa de qué partido político. Ahora hablamos de política porque tenemos llamado. Lo siento. Vamos a distender un poquito. ¿Quién anda por ahí? ¿No será el Diego Cheno? Ah, no. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? ¡Ah! Jorge Lanata. Qué alegría verte temprano, boludo. Lo mismo, no se te reconoce con el barbijo, ¿eh? Vos sabés que yo te quiero confesar algo. A ver. A la noche tarde me acuesto con vos. ¿Sí? Mirá vos. Te veo siempre, boludo. Se me ocurren un montón de cosas, no las podría decir. Sí, Está Bazán que me podría ayudar, pero... No te voy a... quédate tranquilo que no te voy a incomodar como Mirta en los almuerzos. Si querés te cuento el secreto, no tengo ningún problema. Hablábamos con Bazán justamente de eso. Buenísimo. Si querés revolear, dale, prende el ventilador, ya es que estamos. ¿Vos decís que lo hago acá o voy el domingo a PPT? No, el domingo en PPT estaría buenísimo, así te gano la voz, ¿no? La puta madre. Vos sabés que es una mierda, boludo. O sea, primero perdía con Marley y con el hijo, y después con un programa de tortas, y ahora con la voz, y no soporto que esté todo el mundo hablando de Montaner, Mau y Ricky, la de la Nora.
Qué boludo, no. Estoy harto igual de seguir discutiendo siempre lo mismo, ¿no? Es una cosa... porque antes me motivaba, ¿viste? Cuando mandaba una nota por mail o cuando por la cucaracha me gritaban aire, para mí era pura adrenalina, ¿viste? Pero ahora es como que ya todo te da como paja, ¿entendés? Igual sabés que tendrías que hacer, es una sugerencia. Sí. Tiempo de campaña, jingles políticos. Sí. Los de antes, que los cante alguien, que Mira. los políticos vayan a hacer campaña Sí. cantando. Mira, yo tengo uno. A ver. Arroyo le da sabor a tu vida. Arroyo está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, pate caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, todo con sobreprecio. Arroyo le da sabor a tu vida. Arroyo está desde el comienzo del día. Te digo que tenés un buen laburo extra. Vos laburaste mucho tiempo haciendo redacción de diarios, ¿no? Y titulando, pero tenés un gran laburo como publicista, ¿eh? Sí, me acuerdo que a esta hora estábamos armando la tapa de Página 12. O sea que yo fundé un diario y después fundí otro, Crítica. Es así. Y a esta hora estábamos armando la tapa. Qué emoción, me hiciste acordar de eso. Se te pianta un lagrimón. Sí. Gracias por este momento, Mario. No, gracias a vos. Y ¿cómo carajo hizo para memorizar? Mirá si habrá comprado... ¿Cómo hiciste para memorizarte el Muy pegadizo ese el jingle. Mi hija lo canta. ¿De Arroyo? Sí. Pero escúchame, no labura. No, está el Arroyo pedo no. todo el día viendo publicidades, porque para aprenderte el jingle entero de una publicidad tenés que estar racándote. Sí. Y además, bueno, de que no Alberto estamos a pura polenta, así que... ¿Te imaginas que son esos los productos que estamos comiendo, boludo? Jorge, te vemos el domingo. Gracias, Jorge. Gracias, un abrazo. Chao, mi viejo. Chao. Seguimos con Mario Negri, hablamos de política, hablamos de campaña. ¿Cómo está viendo la pre-campaña sería? Porque nos estamos preparando. El plato fuerte todavía no empezó. No, yo creo que... ¿Se acuerdan ustedes cuando vino la prórroga de las PASO? Muchos colegas de ustedes, me tocó a mí negociar eso en nombre de Todos Juntos por el Cambio y me llevé algún dolor de cabeza porque algún colega de ustedes decía, los van a joder el gobierno. Bueno, estamos las PASO. ¿Las PASO qué? Una selección de candidatos. En noviembre, ¿qué? ¿Se elige presidente? No. ¿Qué es lo que va a discutir? Son elecciones parlamentarias del momento que vive el país. Y hay que desdramatizarla. Eso sí, como hay mucha ansiedad en las PASO, la oposición, que es sobre la que todos tienen puesto, porque dicen, ¿vieron que el gobierno, qué prolijo presentó la unidad? Sí. ¿No? Dice, la oposición, es un despelote, imagínense la cantidad de listas, lo que están cruzados. Yo soy hijo de las PASO. Yo he competido con 5 listas de PASO. Ahora nunca he hecho ni agresiones personales, no me he pasado de rosca, le pongo pasión, obviamente. Pero usted dice desdramatizar y usted fue el que instaló este asunto de que con 7 diputados más y esto... Sí, pero desdramatizar digo entre nosotros. Estoy hablando por lo que se está hablando estos días de la oposición, que mira cómo se tiran, no se tiran. No, pero nosotros... a ver, hay que decir, Manes apareció, que aparece como lo nuevo, pero apareció diciéndole a la gente de Larreta, concretamente a Santilli, a su vicejefe, espero que no hagan campaña con la plata de los porteños. Eso no es una chicanita, eso es un palo duro. No, a ver, cada uno tiene su abogado solo adentro para defenderse. Yo no digo nada. Yo lo que digo, lo que hago es yo. Manes está en la UCR. Sí, está en la Hágase UCR. cargo, Negri. Pero yo no soy Hágase el dueño de la UCR. Yo me hago cargo de mí. Y Ahora, a veces y de mi familia. ¿no Pero le te quiero decir parece algo. que...? Yo lo que aprendí en política hace muchos años, desde los 17 años hago política. Y no tengo problema en decirlo. Biden tiene 80, no sé cuánto tiene. Pero le Negri... quiero decir algo. Lo que hay que aprender es administrar las diferencias cuando uno está en una coalición. Entonces, hay que tener prioridades. Sí, pero una cosa Para un son las lado y para el diferencias, otro. una cosa Sí. son las diferencias y otra cosa es la munición gruesa. Y ustedes militan supuestamente Sí. en contra de la grieta y todo eso, y están armando una propia grieta, o sea, No. deja de ser campaña para Bueno, tener ribetes de grieta. yo La ni pregunta loco. concreta es, ¿no le parece que si hubiese fortalecido la oposición, tuvieron 2 años o un poquito más Vos decís, para ¿no? ponerse de acuerdo? Vos decís hacerle... No, poner
Porque, ¿qué es ponerse de acuerdo? ¿Que hay una sola lista? ¿Ustedes creen que el kirchnerismo... Planteó la pregunta, tome aire. ¿El peronismo porque hay una sola lista? No queremos que desbarranque, es lo que usted se propuso, ¿no? Sí. Por eso trajo ahí anotado. Hacemos una pausa cortita y venimos. ¿Cómo no? Ya venimos. A las 10 de la noche, las dos últimas además para Mario Negri y Pablo de León. A ver, la gente mira, por esto que usted dice que es trascendental esta elección, mira a la oposición. Y hoy se encuentra a Carrió diciéndole a Manes, dicen que son la nueva política, pero llevan a Cariglino, lo cual es un hecho. La lista de Manes lleva a Jesús Cariglino, un ex puntero, casi caudillo bonaerense en la boleta. ¿Qué opina de esta discusión? Yo creo que no, las transiciones no tienen pureza absoluta. No son todos de Irlanda los que están acá. ¿Qué sé yo? No sé. No tengo nada que ver con Cariglino. Demasiado tengo mucho de eso parecido. Pero quiero decir que andan cerca de la política. No comparto esa idea. No. Tengo que imaginar otra cosa. Yo pienso que siempre va a haber un cambio. Esto es como lo mismo que te dicen, mira, son viejos, ¿por qué no se van? Acá vienen los nuevos. A la política, mira, van los que se jubilan en una actividad también. Les gusta, son artistas, terminan. ¿Qué hago? Política. También van a la política los que tienen pasión y la sienten. También van a la política los que creen que ahí hay un gran negocio. Y también vamos a la política los que la llevamos la sangre desde muy joven. Yo soy abogado, he sido zorro gris, he vendido acciones de cooperativa. Mi madre y mi padre son de la generación que mandó 6 hijos a estudiar. Y siempre me he sometido a la voluntad de la gente y debo haber cometido errores, pero no robo ni miento. Hay muchos que hacen negocio con la política o que se meten en la política porque es un gran negocio. Bueno, está negocio económico, entre otras cosas. Sí, está demostrado. ¿No han visto cómo le han crecido a algunos? Muchísimo, en este país. ¿No? Y sin embargo se sigue sin saber la verdad. ¿Eso entre los ajenos y entre los propios hay? Debe haber en todos lados, no tengo ninguna duda. Acá no hay monjes en un lado y demonios en el otro, porque eso tiene que ver con la condición humana. ¿Y qué hace usted con los demonios cuando se entera que hay un demonio en las filas propias? ¿En las filas propias? Si lo conozco, obviamente que lo denuncio, lo digo, no tengo nada que ver. Lo primero que hago, me alejo. Me alejo. Pero no es porque yo sea dueño de la verdad ni nada. ¿Sabe por qué? Porque yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes donde nos conocemos todos. Y éramos 6 hermanos. Y mi madre y mi padre nos mandó a estudiar y para joderle la vida a ellos, ¿saben dónde nos fuimos? A 500 kilómetros, en vez de ir cerca. Nos juntamos los 6 a 500. ¿Y sabe qué es lo que hacíamos? Todos los días buscábamos la encomienda y buscábamos algún trabajo y recibíamos una carta. Y así educo a mis hijos de la misma manera y sentimos que la idea... Pero esa Argentina, de la que a vos te trajo de Río Cuarto acá también, buscando, ¿no? A mí me trajo la hiperinflación. La hiperinflación. No conviene que lo recuerde. Ese día me quedé sin 3 trabajos. Sí. 1 de junio de 1989, 200% de inflación anual. Me echaron de la radio donde trabajaba, del diario donde laburaba y del canal 13. Pero y existió eso. ¿Y por qué lo va a negar uno? Sí, no lo puede negar. Lo que quiero decir es que no hay magia. Nosotros somos el resultado de lo que hemos construido en nuestra sociedad. A mí, te digo la verdad, le voy a decir algo a mi edad. Yo tengo 67 años de edad. Hago política desde los 17 años. Y estuve preso. Pueden ir y revisarme donde quieran. Van a encontrar errores. Pero te voy a decir algo. A mí me duele cuando se habla de clase. La clase política. Hay políticos que hacen cosas con la política. ¿Es la clase de los periodistas? ¿Es la clase de los economistas? ¿Es la clase? ¿Qué se quiere decir con clase? No, yo tengo los pies sobre la tierra, yo voy al supermercado. Gracias, Mario. Un gusto estar con Gracias, ustedes. Mario Negri. Pausa muy cortita, ya venimos. La última, la yapa, Pablo de León. Te decía hace un rato que llegaba Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social, no se sabía qué pasaba con Agustín Rossi. Bueno, el presidente dijo que va a dejar su cargo. ¿Por qué? Porque Rossi presentó una lista alternativa en Santa Fe. Agustín Rossi dejará su cargo. ¿No te... Por favor, señor. ¿Por qué? Porque presentó una lista en contra del acuerdo que hizo Perotti con Cristina. Entonces está claro que de estar en contra de lo que definió La Rosada y Cristina no tiene lugar, así que Agustín Rossi dejará de ser ministro de Defensa. Lo tuve calmado
todo el programa. No hay modo. Hicimos Hice un lo que pude. pacto de que por favor no fueras desobediente porque es la primera vez, estoy de reemplazo. Y en el último minuto tenés que dar la nota. Para que no te olvides de mí. No, sos incorregible, ¿eh? Nací así. Un gran desobediente. Nos vemos mañana. Mañana. Mañana otra vez. Casi las 10 de la noche. Mañana a las 9 estamos otra vez con una vuelta más. Sin Diego, solo por mañana. Vuelve el domingo. Chau.